El día de hoy vamos a hacer la clase de hipertensión arterial. Para hablar de hipertensión arterial, nosotros tenemos que conocer básicamente dos factores, que es el gasto cardíaco y la resistencia vascular. Si estos factores, cualquiera de ellos, tiene algún desequilibrio, ya sea el gasto cardíaco o la resistencia vascular, vamos a encontrar este desequilibrio, va a formar a la hipertensión arterial. Hablando de la patogenia, nuevamente, la hipertensión arterial es el gasto cardíaco y la resistencia vascular. Pero ¿qué cosa es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco está definido por el volumen que ingresa al corazón, la contractibilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca que va a originar este gasto cardíaco. En cambio, la resistencia vascular está dado básicamente por los cambios que ocurren en las arterias, en cuáles sobre todo en las de pequeño y mediano calibre. ¿Qué va a ocurrir? Vasoconstricción, que va a ocasionar un aumento en la resistencia vascular. Cuando hablamos de hipertensión, es importante recalcar que existen dos hipertensiones, la hipertensión arterial primaria y la secundaria. La primaria, que es el 95% de ellas, no sabemos cuál es la causa definida. Lo que sí sabemos es que va a permitir alterar el gasto cardíaco y la resistencia vascular para formar una hipertensión. En cambio, la hipertensión secundaria se debe a otros motivos que no son directos a los vasos o no son directos a los vasos directamente al corazón y al corazón. Como por ejemplo, por consumo de fármacos o drogas que puedan hacer cambios a nivel del corazón, a nivel de la bulimia o a nivel de la resistencia vascular. Enfermedades renales, sobre todo las crónicas, el feocromocitoma, que es un tumor, y el hiperaldosteronismo, que ocasiona retención de agua y de sal. Como les dije, la causa de una hipertensión primaria no se conoce todavía, pero haciendo algunos estudios crearon algunas teorías. ¿Cuáles son los factores que pueden inducir una hipertensión esencial o primaria? La genética. Y dentro de la genética se dieron dos alternativas. Una es que fueran por mutaciones, que esta es respaldada por el 1% de todos mis hipertensos, menos del 1% se habla de que hay cambios a nivel del ADN, que hay delecciones, cortes a nivel del ADN o que se duplicó el ADN. Pero la teoría que tiene mayor fuerza es la del polimorfismo, donde se modifica el ADN. Y para eso se dieron tres grupos. El grupo uno que actúa sobre todo en sustancias vasoactivas. El grupo 2 actúa en los receptores no solo de sustancias vasoactivas, sino también del metabolismo. Y el grupo 3 actúan con péptidos o proteínas que actúan directamente en la hemostasia vascular. Independientemente, además del factor genético, vamos a encontrar algunos factores ambientales, algunos propios del individuo y otros que son independientes del individuo. Los propios del individuo, la raza negra tiene mayor predisposición a la hipertensión. El sexo masculino. El sexo masculino que ya va a originar que solamente por ser varón ya tiene cambios a nivel de la bulimia y tiene cambios a nivel de la resistencia vascular. Pero la mujer se vuelve uno a uno una vez que entró a la menopausia. La obesidad y dislipidemia, que vamos a ver cómo se porta y qué cambios ocasiona para que pueda surgir la hipertensión arterial. En el estilo, y acá vienen los más importantes, el estilo de vida del sujeto.
Un consumo aumentado en sal y alcohol va a ocasionar de que haya cambios, sobre todo a nivel vascular. Algunos electrolitos importantes que están disminuidos, que puede ser por falta de consumo o que alguna enfermedad condicione esta disminución, como el calcio, el potasio, el magnesio, son importantes porque ayudan para que no existan estos cambios en la resistencia vascular. Y sobre todo la vida sedentaria que cada vez toma más fuerza. La tecnología y los aparatos tecnológicos ocasionan que pueda tener el ser humano mayor sedentarismo. Los que son independientes, vamos a encontrar en algunos sitios geográficos hay mayor predisposición para la hipertensión, así como el nivel sociocultural va a depender mucho de la cultura, del tipo de alimento o del tipo de actividad que pueda realizar para que puedan o no generar hipertensión arterial. Como ya lo he dicho hace un momento, ahora juntando los factores genéticos, o sea, la predisposición que tiene el ser humano que ya nace con esa predisposición para la hipertensión, y a eso le juntamos factores ambientales como sedentarismo, consumo de alcohol o que tenga mayor ingesta de sal, todo eso va a ocasionar cambios. ¿Cambios en qué? En el gasto cardíaco y cambios en la resistencia vascular. Estos cambios crónicos van a ocasionar una hipertensión arterial. Esta es la representación de la hipertensión. Ya desde que nace el ser humano hay una predisposición genética que puede o no desarrollarse. ¿Y qué hace que se desarrolle? Pues básicamente los factores ambientales. Estos factores ambientales que van a originar, cada vez vemos más que a un pequeño se le da un alimento alto en grasas saturadas, un alimento alto en sodio. Cada vez vemos que también aumenta la obesidad infantil. Entonces ya vamos creando un ser humano con una predisposición fuerte para la hipertensión arterial. Entre los 20 y 40 ya empieza una hipertensión temprana, donde el ser humano todavía no tiene esos signos que son definitivos, no hay cefalea, acúfenos que ocasionen, que digan sí hay una hipertensión, sino que se va desarrollando lentamente, pero ya se va instalando. Entre los 30 y 50 años ya tenemos una hipertensión establecida, tomamos la presión y ya la presión está elevada. Pero ¿cuáles son las complicaciones? Va a ser principalmente algunos vasos y algunos órganos. Una complicación de una hipertensión es que tengamos una hipertensión maligna, que no podamos controlarlo por más que demos medicación, dos, tres antihipertensivos, no controla la presión elevada. Hay complicaciones cardíacas porque esa hipertensión hace cambios y remodelaciones al corazón, como hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, isquemia aguda del miocardio, en los vasos como aterosclerosis, aneurismas, a nivel del cerebro, isquemias, trombosis o hemorragias cerebrales, en el riñón, esclerosis a nivel de las nefronas y una insuficiencia renal crónica. Dentro de la etiología hemos visto que sí, efectivamente hay una parte genética y un factor ambiental, pero dentro de esas causas como tal, vamos a ver a la obesidad. ¿Quiénes van a ser o cuáles son los factores que desarrollan la hipertensión? La obesidad, la resistencia a la insulina, la ingesta elevada de alcohol, la ingesta de sal, la edad, el sedentarismo, el estrés, la baja de potasio, el bajo consumo de potasio y el bajo consumo de calcio y magnesio. Dentro de la genética se han encontrado algunos síndromes importantes que son los que son predispuestos o desarrollan la hipertensión. Por ejemplo, en los síndromes mendelianos, básicamente vamos a encontrar aquellos que tienen alteración, sobre todo en la hiperestimulación de los mineralocorticoides, porque son los que hacen cambios a nivel de la resistencia vascular. El síndrome de Liddles, vamos a ver que ocurre en el cromosoma 16 y hay una mutación que va a permitir que sea muy sensible, sobre todo en los canales de sodio.
En los pacientes también que están involucrados el cromosoma 17 y ahí bien grande el cromosoma Y, que es el varón. Genes como alteración en la calicreína que disminuyen la bradicininina que va a ser un potente protector para el desarrollo de la hipertensión. Entonces, ya hay una genética que predisponga, es decir, el varón ya nace con una predisposición para la hipertensión arterial. Pero, ¿qué sucede dentro de los factores etiológicos? Vamos a ver la obesidad y qué tiene que ver con la hipertensión. En la obesidad vamos a desarrollar, vamos, o se va a generar mucho tejido graso. Hay mayor lipólisis y esto aumenta la grasa abdominal. Esa grasa abdominal va a permitir que haya una creación, una liberación de ácidos grasos libres. ¿Y esto hacia dónde? Hacia los vasos, la famosa dislipidemia. El último grado de grasa en nuestro cuerpo de dislipidemia es la visceral, como por ejemplo el hígado graso. ¿Qué sucede en la resistencia a la insulina? Ya tenemos cambios en la secreción pancreática, especialmente en las células beta del páncreas. ¿Por qué? Porque la insulina la utilizamos nosotros para poder metabolizar, poder controlar la gluconeogénesis, la glucólisis. Entonces, esa insulina va a trabajar al 200% y que va a generar al tener que trabajar tanto, no poder controlar la gluconeogénesis. Mucho peor si esto se convierte en una diabetes mellitus. Tengo una hiperinsulinemia constante en la resistencia a la insulina. Eso va a estimular al nervio simpático a que tenga un aumento en la actividad. Hay retención de sodio y hay hipertrofia a nivel de los vasos. ¿Qué va a condicionar eso a una hipertensión arterial? ¿Qué ocasiona el cortisol? Perdón, ¿qué ocasiona el alcohol? El alcohol en ingestas elevadas va a alterar los sistemas reninas, angiotensina y sobre todo va a estimular el cortisol. Esto va a estimular a una mayor secreción de mineralocorticoides que ocasiona cambios a nivel de los vasos, sobre todo en la resistencia vascular. Además que durante la ingesta de alcoholismo vamos a permitir depletar o disminuir la cantidad de magnesio que actúa como protector en esta remodelación. El sodio, siempre le decimos a los pacientes, no consumamos grandes cantidades de sal. ¿Y esto por qué? Porque el sodio, la gran cantidad de ingesta va a producir mayor sed y mayor ingesta de agua, que va a ocasionar aumento del volumen intravascular, retención de agua y de sal. Esto va a ocasionar también un aumento en la resistencia vascular y estos cambios a nivel de los vasos, una hipertensión arterial. Otro factor es la edad y el sexo. El varón ya tiene predisposición a la hipertensión. La mujer se vuelve 1 a 1 posmenopausia y en el sedentarismo vamos a observar que cada vez realizamos menos actividad física. Ahora, el sedentarismo como tal es un factor importante porque conlleva otros factores. Al estar echados, no realizas actividad física, no realizas actividad física, permites la ingesta de comida rápida. Todo esto, una dislipidemia y también que pueda generar una cardiopatía isquémica. Condicionas también a la obesidad y al aumento en la resistencia de la insulina. Entonces, como ven, un factor trae consigo al otro y esto produce cambios a nivel del gasto cardíaco y a nivel de la resistencia vascular y esto condiciona una hipertensión. Los electrolitos importantes y que no debemos dejar de consumir, sobre todo, es el potasio, el calcio y el magnesio. Cada uno de ellos son fuentes protectoras dentro de esta hipertensión arterial. Una baja de estos tres electrolitos va a condicionar a que haya cambios a nivel de la resistencia vascular. ¿Por qué? Por ejemplo, el potasio favorece a que haya una liberación de óxido nítrico y esto es una vasodilatación crónica. El magnesio, que está disminuido, sobre todo en pacientes alcohólicos, van a permitir de que haya cambios a nivel de los vasos. Y de la misma manera el calcio
va a alterar la permeabilidad de las membranas celulares. Las dos constantes importantes en la hipertensión arterial, gasto cardíaco y resistencia vascular. Hablemos del gasto cardíaco. Como les dije, el gasto cardíaco es el volumen, pero este volumen a nivel del corazón va a ocasionar diferentes cambios. Al ingresar por las venas cava superior e inferior hacia la aurícula y luego dirigirse hacia los ventrículos, ir hacia los pulmones, vamos a tener nosotros al ingreso del corazón una precarga y a la salida del volumen del corazón una poscarga. ¿Qué sucede cuando tenemos un aumento en la precarga? Pues el corazón tiene que trabajar mucho más, se tiene que contraer más. Al contraerse más va a estimular a que haya mayor frecuencia cardíaca y esta estimulación se vuelve crónica. Ahora, este aumento en la frecuencia cardíaca puede ocasionar una estimulación simpática. Todo ello condiciona a que haya cambios de adaptación a nivel del corazón, como una hipertrofia cardíaca, que al inicio se vuelve un mecanismo compensador de protección, pero después ya no ayuda, al contrario, actúa como un factor que condiciona mayor hipertensión arterial. Y dentro de ellos vamos a ver que los pacientes tienen una alteración crónica en el gasto cardíaco. Para hablar de resistencia periférica, vamos a hablar básicamente de los vasos. ¿Qué me importa con respecto a la resistencia periférica? El tono vascular, el tono de los vasos. Aquellos sobre todo que tienen constricción funcional. ¿Quiénes estimulan a que haya mayor constricción? El aumento de renina, angiotensina, aldosterona, una alteración en la membrana celular, una hiperestimulación del sistema nervioso simpático y que va a ocasionar a que hayan cambios a nivel de la resistencia periférica y empieza con los vasos más pequeños para luego irse a los de mediano calibre. Una tablita muy bonita sobre los cambios que tenemos en estas dos variables, el gasto cardíaco y la resistencia vascular. Para hablar de algunas, por ejemplo, la resistencia vascular, tenemos aumento de la resistencia, la angiotensina 2. Quienes disminuyen la resistencia, la bradicininina. Los mediadores del gasto cardíaco. ¿Quiénes aumentan el gasto cardíaco? La aldosterona, aumento, por ejemplo, del volumen intravascular. ¿Y quienes permiten la pérdida? Una hemorragia, una pérdida de sal y agua. Cuatro son los mecanismos reguladores importantes que van a permitir alterar el sistema nervioso, la presión arterial, como por ejemplo son la actividad del sistema nervioso simpático, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, alteración en la membrana celular y el endotelio vascular. ¿Cómo actúa el sistema nervioso simpático? Hay que recordar que nosotros tenemos receptores en las arterias, en las carótidas. Tenemos unos receptores carótidos que son los que van a percibir cuál es la presión de mi cuerpo. Si estos aumentan o disminuyen, van a ser recibidos y van a ser percibidos por estos receptores carótidos. Pero ¿qué ocurre en una estimulación del sistema nervioso simpático? Cuando empiezan a haber aumento en el gasto cardíaco o cambios en la resistencia vascular, esto lo va a percibir los receptores carotídeos. A nivel ¿Y cómo van a actuar? A nivel de la corteza, a nivel del hipotálamo, de la zona vulvar y la zona medular, van a estimular dos nervios importantes, el vago y el simpático. ¿Qué va a hacer el vago? Va a disminuir la frecuencia y el simpático va a aumentar el volumen sistólico. Así empiezan a tratar de compensar porque ya están percibiendo cambios en la presión arterial. El nervio simpático va a producir un aumento en la resistencia periférica y esto va a ocasionar que el volumen sistólico, ¿cómo actúan a nivel del gasto?
Estos van a permitir cambios a nivel del volumen minuto. A nivel del volumen minuto y estos van a ocasionar un aumento en la presión arterial. Entonces, estos cambios van a originar a que tengamos una presión arterial elevada. En el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático vamos a ver la estimulación sobre todo de la noradrenalina. Hay que recordar que nosotros tenemos dos tipos de receptores, los alfa-adrenérgicos y los beta-adrenérgicos. Los receptores alfa-adrenérgicos tenemos aumento de la resistencia periférica y en los beta-adrenérgicos aumento del gasto cardíaco y la liberación de la renina. Pero ya viendo estas dos variables de resistencia periférica y gasto cardíaco, vamos a ver que tenemos el aumento en la presión arterial, la hipertensión. El sistema renina-angiotensina, que hay que ver algo importante. Primero, el riñón y sus vasos. La arteriola aferente. El glomérulo tiene una arteriola aferente y una eferente. La que actúa acá es la aferente, donde el aparato glomerular del riñón. Activa la renina, angiotensina y esta la aldosterona. Retiene agua y sal, aumenta el volumen minuto y aumenta la resistencia periférica de los vasos. Todo ello da la presión arterial. De manera descontinua o alterada va a producir la hipertensión arterial. Aquí vemos que el angiotensinógeno que se va formando va a actuar en diferentes órganos a nivel de la glándula suprarrenal con la aldosterona, con la retención de agua y sal. El riñón, la retención de sodio. El intestino, retención de agua. El sistema nervioso central estimula la sed, el apetito y el mayor consumo de sal. El sistema nervioso periférico ocasiona una descarga simpática y una vasoconstricción. Al igual que el músculo lisovascular y el corazón aumenta la contractibilidad. Todo ello aumentan las resistencias periféricas y aumentan el volumen minuto, que eso se da en el gasto cardíaco. En condiciones continuas va a ocasionar un aumento en la hipertensión. La alteración en la membrana celular. Vamos a tener el transporte iónico a través de las membranas, pero básicamente en este transporte lo que va a ocasionar es son dos electrolitos importantes, como es el sodio intracelular, que el sodio interviene en las mayorías de bombas o intercambios que se pueden dar a nivel celular, como es el intercambio de sodio e hidrógeno, ¿no? Y además que el sodio permite también mantener el volumen extracelular. Y el calcio por medio de los canales iónicos. En el endotelio vascular, el endotelio se va a regular por el óxido nítrico, factores de crecimiento, moléculas de adhesión de leucocitos. Todos ellos van a permitir, todos ellos van a permitir que el endotelio cumpla una función, actúa como barrera selectiva, permite que se adhieran los leucocitos, regula, y acá es la parte principal, regula el tono vascular, que este desequilibrio va a aumentarme las resistencias vasculares. También permiten la coagulación, la fibrinólisis, la agregación plaquetaria y también actúa como sistema inmune. La endotelina se caracteriza porque es el vasoconstrictor más potente que hay. Se considera hasta 100 veces más potente que la angiotensina. Y esto sobre todo va a estar elevado en algunos tumores que secretan endotelina. ¿Cuáles son los cambios que ocurren a nivel de los vasos? Dos, hipertrofia concéntrica o que haya una remodelación eutrófica, que significa que no haya muchos cambios, pero que sí no sale a luz. En la concéntrica, sobre todo, vamos a ver un engrosamiento y en la eutrófica hay una disminución de luz en las masas, es decir, tanto el tamaño como la estrechez del orificio van a ir disminuyendo.
Este es un pequeño resumen de todo lo que se ha hablado sobre los factores etiológicos y cómo llegan al aumento de la presión arterial. Por ejemplo, aquí vamos a ver que hay un aporte excesivo de sodio. Hay una alteración a nivel del riñón con una disminución de las nefronas, mayor estrés, alteración en la genética, ya nacemos con esa predisposición, la obesidad y los factores que alteran el endotelio. Por ejemplo, el aporte excesivo de sodio vamos a tener que actuar con la retención renal de sodio aumentando el volumen. El estrés y el número de nefronas constituye a una constricción venosa, aumenta la precarga y con el estrés vamos a ver un aumento de la contractibilidad. Estos van a actuar a nivel del gasto cardíaco. La alteración genética, la obesidad y los derivados de la endotelina van a ocasionar un aumento o cambios en la resistencia periférica. Ambos unidos, gasto cardíaco y resistencia periférica, hipertensión. Y ya finalizando dentro de las conclusiones, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica que condiciona a que haya cambios que modifican nuestro organismo, principalmente la función a nivel del corazón y de los vasos, aumentando la resistencia vascular. Nosotros nacemos con esa predisposición, especialmente el varón. Pero ¿cuáles son los factores que condicionan a que se pueda desarrollar? Porque si una persona se cuida, puede ayudar a que esto pueda demorar en formarse o no formarse, porque ya existe esa predisposición. El sedentarismo, los aparatos electrónicos ocasionan que estemos mayor tiempo visualizándolos y tengamos menos capacidad de ejercicio. Una dieta saludable, un régimen estricto, disminuir la sal sobre todo y condicionar a que tengamos una mejora o una mejoría en la dieta que consumimos. Hay que recordar que esta enfermedad es silenciosa, pero hemos visto todos los daños que ocasiona en todos los órganos del ser humano y complicaciones mayores que pueden llevar incluso a la muerte. Entonces, esta enfermedad es crónica, se puede resolver, pero enseñemos a nuestros pacientes y eduquemos que existe alternativas para no desarrollarlas, una mejor dieta y un mejor desarrollo en la actividad física. Listo, chicos, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Todo claro, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.